Extendemos un cordial saludo a todos en esta mañana, también los que nos escuchan por internet. Gracias a Dios por esta oportunidad de estudiar su palabra. Y en esta mañana les invito a buscar en sus Biblias 2 de Corintios capítulo 9. Esta es la Iglesia Presbiteriana y Reformada Pacto de Gracia en Costa Rica. Yo soy su pastor Guillermo Green. Vamos a leer de la palabra de Dios en 2 de Corintios 9, del 1 al 15, es todo el capítulo. Estamos terminando nuestra serie sobre diezmos y ofrendas y terminamos con este pasaje del Nuevo Testamento hermoso, 2 de Corintios 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, no por decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Tengan sus Biblias abiertas. Sugiero que apunten algunas de las cosas siquiera, porque hay bastante material aquí, hermanos, y esta es una enseñanza hermosa de la palabra de Dios. ¿Ha hecho usted alguna vez una promesa de ayudar y luego se complicó? Se complicó el asunto, tal vez usted prometió ayudar con plata y después sucedió una crisis, no pudo, o usted se olvidó de tu promesa y le recuerdan y ya es casi tarde. Bueno, casi a todos nos ha pasado. Los corintios se habían comprometido con ayudar con una ofrenda que Pablo estaba coordinando junto con Tito. Puede leer el capítulo anterior. Estaba coordinando toda una ofrenda en la región de Macedonia, que está arriba de Grecia, y en Grecia. Y estaba pasando, recogiendo la ofrenda porque había necesidad en otras partes del imperio. Recuerde que la iglesia estaba bajo persecución. Recuerde que muchos de la iglesia eran de niveles pobres de la sociedad, esclavos, pobres. Y era necesario que la iglesia se uniera a ayudar a los evangelistas. Pablo mismo tenía que tener medios para predicar. Timoteo,
Tito y los otros evangelistas que estaban predicando. Entonces era importante esta ofrenda. Los corintios se habían comprometido y ahora era el tiempo de pasar, y Pablo está diciendo, mire, van a llegar, pero para que no les agarre desprevenidos, por favor, y él escribe esa exhortación. Los corintios no habían apartado la ofrenda, y Pablo dice, no quiero que haya malos entendidos, ni que nadie se enoje cuando llegamos, porque ellos se habían comprometido a ayudar. Ahora, en medio del recordatorio, porque es un recordatorio que Pablo les está diciendo, los corintios no se habían quitado, no se estaban negando, es un recordatorio y una exhortación. Y en medio de esta exhortación, Pablo declara un principio importante para todos, versículo 6. El que siembra escasamente, escasamente segará. Mas el que siembra generosamente, generosamente segará. Ahora, este sermón es acerca de ofrendas, más o menos. Pero hermanos, yo quiero que todos entiendan que tiene más que ver con el concepto de la salvación que las ofrendas. Y tiene más que ver con el concepto de la iglesia que con las ofrendas. Y abarca no solo dinero, sino lo que ya hemos visto, el corazón, su tiempo, su persona. No todos tenemos abundancia de dinero para poder pagar calles. Pero todos tenemos vida, tenemos tiempo, tenemos salud, tenemos la medida de las cosas, y todos podemos y debemos, vamos a ver, sembrar generosamente en este sentido. Ahora vamos a ver algunas cosas. Pablo comienza diciendo que él se gloría en los Corintios. Lo dice dos veces, versículo 2 y versículo 3. Él se gloría entre los de Macedonia acerca de los Corintios. ¿Qué es este gloriarse? Pareciera carnal. Pablo gloriándose en unos porque dan dinero y otros porque dan más. Esto pareciera bastante humano, ¿no, hermano? Pablo se gloría no en lo humano, sino en la gracia de Dios manifestada en los hermanos. Se lo voy a comprobar. Capítulo 8, versículo 1, donde Pablo comienza hablando de la ofrenda. Versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. Pablo se está gloriando en la gracia de Dios dada a la iglesia, y esa gracia transformó su vida, y esa gracia produjo tanto agradecimiento que se salió. Como Jesús dijo, el que bebe, que se llena del Espíritu Santo, saldrá fuente de agua vida, aguas vivas. No se queda dentro de nosotros. Versículo 9 del mismo capítulo 8. Porque ya conocéis, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo está hablando de la gracia, la riqueza de la gracia de Dios, hermano. No está gloriándose en los corintios, ni en los macedonios. Se está gloriando en Cristo Jesús, y ese es el punto. Mire, hermano, no podemos hablar de ofrendas sin hablar de Cristo. Cualquier ofrenda que usted dé, sea su dinero, sea su tiempo, sea sus talentos, sea algún bien que usted tiene y aporta para la iglesia, para el reino de Dios, cualquier cosa que usted haga sin Cristo no es para Dios. Pablo se está gloriando en Cristo Jesús, dado a nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y esa riqueza que Dios nos da, se comparte ahora. En eso se gloria Pablo. Capítulo 9, versículo 14, finalizando todo el pasaje. Pablo dice, asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante, ¿qué? Gracia de Dios en vosotros. Todo el punto de la ofrenda es lo que vimos en Deuteronomio 26. La gracia del Señor. Todo el punto de primicias, todo el punto de ofrenda, todo el punto de presentarnos sacrificios vivos a Dios, lo que tenemos, el dinero, el tiempo, los talentos, todo, hermano, tiene que ver con la superabundante gracia de Dios manifestada a nosotros.
Un arameo a punto de perecer fue nuestro padre. Fuimos hasta Egipto, nos hicieron esclavos. Clamamos a Dios, Dios nos salvó y nos dio esta tierra. ¿Se acuerda la confesión que debía hacer en Deuteronomio 26? Y Dios nos dio esto y ahora yo traigo. Y adorarás y te alegrarás delante de tu Dios por su gracia y por su misericordia. Mire, hermanos, en el momento en que la ofrenda suya por el reino de Dios, en el momento que su ofrendar se olvide de Cristo, que fue rico y se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos en Él, en el momento que su ofrendar se olvide de Cristo, en ese momento su ofrendar se vuelve amargo. Y cumple lo que Pablo dice en versículo 7. No dé con tristeza ni con necesidad. La ofrenda se vuelve triste. Se vuelve una tristeza cuando olvidamos a Cristo. Cuando quitamos los ojos de Cristo. Cuando recordamos que Cristo en gloria dejó su gloria y vino a la tierra por nosotros. En ese momento, hermanos, mi ofrenda se vuelve amarga y se vuelve triste. Pero cuando yo recuerdo el gran amor de Cristo por mí, entonces Pablo dice, se gloría en la manifestación de la gracia de Dios. Y hermanos, nosotros podemos gloriarnos. Hay un gloriarse carnal y hay un gloriarse cristiano, ¿sabe? Y cuando nosotros podemos ayudar, para nosotros, hermanos, para nuestra congregación, debe ser un enorme privilegio colaborar con el hermano de nuestra iglesia hermana, colaborar para su vivir, y no pagamos su salario entero, damos un pequeño aporte. Pero para nosotros, hermanos, debe ser un enorme privilegio y gloriarnos de poder contribuir, de lo poco que Dios nos da, poder contribuir para otros, para que otros se beneficien. Y vamos a ver, hermanos, que eso es la siembra. Pero me estoy adelantando. Eso es la siembra. Nosotros ayudamos en una forma poquita, pero Dios multiplica. Dios multiplica ese aporte. Y de eso vamos a hablar más adelante. Segundo lugar, segundo punto de notar en este pasaje. Una motivación para ser liberal con los diezmos y las ofrendas la encontramos en versículo 6. Tal vez uno de los versículos más abusados en toda la Biblia. El que siembra escasamente, en el griego, Pablo junta escasamente dos veces, se traduce así, el que siembra escasamente, escasamente segará, ¿verdad? Pablo junta el término para énfasis. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Me gusta más juntarlos para énfasis. Hermanos, primero, lo que este versículo no enseña. No enseña, como lo enseñan nuestros amigos de Enlace, una ley universal del universo, que si tú das, le será dada en recompensa. Según tu fe, la cantidad de tu fe, tú das 1,000 colones, y si tu fe es más o menos, se le devuelven 1,100. Pero si tu fe es mucha, le devuelven 100,000. Depende de la calidad de tu fe. Cash Luna esta semana pasada dijo, la fe es el título de propiedad de las cosas que deseas. Y la fe entendida con dar la semilla de fe, obviamente, todos entendemos el contexto. La fe, dijo, es el título de propiedad de las cosas que tú crees. Usted siembra declarando, visualizando, reclamando, demandando, y Dios se lo tiene que dar. Mire, hermano, este versículo no enseña tal cosa. ¿Qué es lo que enseña? Vamos a analizar este versículo. Pablo utiliza la figura de sembrar. Cuando el agricultor siembra, en aquel entonces se sembraba a mano, se llevaba la cebada y se repartía en el campo así a mano. ¿Qué pasa con la semilla? Está en tu mano y usted arroja la semilla sobre la tierra. ¿Y qué pasó con la semilla? Usted la perdió. En la siembra se sale algo.
y, por decirlo así, pareciera que la perdemos. Cuando el hermano diácono pasa la bolsa y depositamos el dinero en esa bolsa, se desapareció. ¿Qué será esa bolsa del diácono? ¿Un agujero negro? ¿Se desapareció el dinero para siempre? En algunas iglesias eso pasa. Va directo a la cuenta del pastor o de quien sea, y los que lo perdieron, y el otro, quién sabe qué hace con él, porque no hay cuentas, no se rinden informes, nadie tiene nada que decir sobre en qué se gasta, y menos está utilizado para lo cual Pablo está diciendo, para la ministración a los santos. Menos se usa para eso. Pablo utiliza la figura de la siembra. Nosotros nos despojamos de algo. Pero la pregunta es, ¿en qué se está sembrando? No es un agujero negro, hermano. Lo importante, esta pregunta es importante, ¿en qué se está sembrando? Quizás Enlace diría, hay que sembrar en Enlace. Aunque no lo digan tan descaradamente, dice, el reino de Dios. Pero después pasan la película mostrando los compromisos y los pactos que están haciendo a Enlace. Hermanos, se siembra claramente en el reino de Dios y la iglesia. Pablo está ordenando una iglesia local y otras iglesias locales recoger la ofrenda. Y luego Pablo mismo dice, vea lo que dice en versículo 20 de capítulo 8, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Pablo iba con Tito y con otros, con facturas y recibos entregados a las iglesias, y Pablo iba a dar informe de dónde se repartía ese dinero. Pablo estaba cuidadoso de que la ofrenda era recogida de la iglesia, para la iglesia, y él era un administrador junto con Tito y los demás. Se siembra en la iglesia del Señor, se siembra en el reino de Dios. Hermanos, solo hay dos cosas en que se puede sembrar. Gálatas 6, rapidito, Pablo lo aclara. En Gálatas 6, Pablo aclara que solo hay dos cosas en que se puede sembrar. 6:7, no os engañéis. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien. Y esto es sembrar según el Espíritu, hermano. Aquí se explica. No nos cansemos de hacer bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Eso es lo que Pablo estaba haciendo, recogiendo una ofrenda para la familia de la fe, sembrando en el reino del Señor, en el Espíritu Santo, que es la iglesia del Señor. Está claro que es la iglesia. Los versículos, no los voy a decir todos, los versículos, capítulo 8, versículo 4, capítulo 8, versículos 19 y 20, capítulo 9, versículo 1, en cuanto a la administración para los santos, y capítulo 9, versículo 12, otra vez habla de la administración de este servicio a los santos. ¿Estamos claros, hermanos? Esta siembra es siembra en la iglesia del Señor, en el reino de Dios, hermano. La siembra no es una siembra mágica. Y me temo que muchas de las siembras de fe son carnales. Porque se está buscando beneficio interesado mío. No hay algo mágico de sembrar y cegar. Tampoco debemos ver que se está perdiendo la siembra, hermanos, porque Dios dice que estamos sembrando y Dios promete la cosecha. ¿Qué es la cosecha? ¿Qué es la cosecha? De eso hace mucho énfasis, obviamente, los que abusan la religión para beneficio propio. Lo digo otra vez, los que abusan la religión para beneficio propio
tergiversan y retuercen este concepto de la cosecha. Porque interpretan mal este versículo. Vamos a ver. Ellos dicen, siembra usted y usted cosechará. Siembra 1,000 colones y recibirá 10,000 o 50,000 o 100,000 según el tamaño de su fe. La cosecha está relacionada individualmente. Es una cosecha interesada. Yo siembro para yo cosechar. Esto no es lo que está enseñando este versículo, hermano, y quiero que estemos muy claros. Los versículos siguientes interpretan cuál es la cosecha. Aquí en capítulo 9, versículo 10. Fíjese conmigo muy bien, quiero que todos entendamos este punto. Versículo 10. El que da la semilla, ¿qué es lo que usted está sembrando, hermano? Usted está sembrando lo que Dios fue el que le dio. Usted no está sembrando lo suyo. Primer error de los falsos llamados teólogos de la prosperidad. Usted no siembra lo suyo. Usted ya está claro de que lo que usted ofrenda es dado por Dios. Entonces no es ni suyo. Usted no va a dar para poder recibir. Cashlun está equivocado. Versículo 10. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, la siembra, y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, ahí está la cosecha, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Hermano, la cosecha es doble. La cosecha es doble. La cosecha en primer lugar no es suya. Es cosecha de Dios. Es cosecha de la iglesia en general. Usted siembra y Dios hace la cosecha. Y la cosecha es la iglesia que es fortalecida. La necesidad de los santos es suplida, número 1. Y la segunda cosecha es acciones de gracias para Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es la cosecha? Usted siembra, usted ofrenda, usted aporta, usted da su tiempo. Y la iglesia es beneficiada, la iglesia es fortalecida, porque Dios así lo dice. Usted aporta y ni sabe cómo Dios va a usar ese aporte, hermano, pero la iglesia va a ser fortalecida. Y después de eso, después de que las personas reciban su ayuda, dan gloria a Dios. ¿Sabe qué es nuestro problema, hermanos? Nuestro problema es que aún no hemos entendido el Evangelio. Nosotros queremos, porque dentro de todos nosotros está el avaro. Nosotros queremos que ese versículo fuera, yo siembro y yo cosecho. Porque no hemos entendido el Evangelio. El Evangelio comienza, yo no merezco nada, Dios me lo ha dado todo. La gratitud a Dios es ahora mostrar esa misericordia y generosidad a otros. Y vea qué cosa más increíble, hermano. Lo poquito que yo devuelvo en mi gratitud a Dios, Dios dice que Él va a multiplicar. La semilla se siembra, una cebadita, pero cosecha toda una espiga. Dios es el que multiplica y eso le debe alegrar a usted. Eso le debe alegrar a usted. Que Dios multiplique lo poquito que usted da. Lo poquito que usted hace, lo poquito que usted ora, Dios multiplica eso, hermano. Y segundo, Dios recibe la gloria. Hermano, la iglesia es fortalecida materialmente y espiritualmente cuando nosotros sembramos. Volviendo al hermano a quien nosotros apoyamos. Ve que nosotros apoyamos con un pequeño aporte. Pero ¿cuántas vidas son tocadas por ese hermano pastor? ¿Cuántas vidas son tocadas? Nosotros enviamos mensualmente un poquito, un aporte pequeño. Pero el hermano está sirviendo a docenas y docenas de personas. Dígame usted si Dios no está multiplicando nuestra siembra, nuestra ofrenda. Y eso nos debe alegrar, hermano. Nosotros nos debemos alegrar de que nuestro pequeño aporte bendiga a un montón de personas.
con la palabra y con la atención pastoral que el hermano está dando. Yo espero, hermanos, yo espero que Dios obre en nuestro corazón para que esta iglesia se alegre, se goce, sea liberal, generosa de sembrar en el reino de Dios. Para que la iglesia del Señor crezca y que Dios multiplique. Analicemos un poco más este versículo. El que siembra escasamente, escasamente segará. Este término escasamente, hay un mejor término, hermano. Hay un mejor término. Realmente el término significa mezquino, avaro, egoísta, tacaño, agarrado. Dios no va a bendecir nuestro pecado. Dios no va a bendecir nuestro pecado. Algunos, calvinistas inclusive, dicen, no hay que tomar esa cosa como si fueran nuestras obras haciendo esto. No, hermano, es asunto de sembrar según la carne o sembrar según el Espíritu Santo. Y Dios no va a bendecir lo carnal. Dios no va a bendecir el egoísmo, la avaricia, ser tacaños, ser agarrados y ser malagradecidos. Dios no va a utilizar nuestra mezquindad. Si mi aporte es mezquino, pocos serán ayudados y pocas gracias a Dios se dan. Es que eso es lógico. Dice Pablo, el que siembra generosamente. ¿Sabe que este término también es curioso, hermano? El término es elogia, de donde viene nuestro término elogiar. ¿Dónde se elogian las personas? En los funerales. Y muchas veces dicen cosas ni ciertas en los funerales, ¿verdad? Elogiamos. ¿Qué es elogiar? Bendecir, alabar, expresar buenos sentimientos hacia, ¿verdad?, aquella persona. Pablo dice, el que siembra elogiando, el que siembra para bendecir, el que siembra para alabar, para poder ayudar a la persona generosamente también, en bendición, recibirá, cosechará. La iglesia, hermanos, cuando nosotros ofrendamos, aportamos y damos para la iglesia del Señor, esa misma actitud con que aportamos será otra vez estimulado. Jesucristo dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. La doctrina reformada de las ofrendas está totalmente consistente de principio a fin de la Biblia. Nosotros ya vimos Deuteronomio 26. Y Pablo tiene en mente todo ese marco, hermanos. Yo espero que ustedes vean cómo este mensaje está totalmente acorde con lo que vimos en Deuteronomio 26. 5 cosas que nosotros reconocemos que se enseñan de principio a fin de la Biblia. Número 1. El reformado que entiende el Evangelio, salvo por gracia, 1, reconoce la prioridad de Dios en la salvación. El que da la semilla, el pan al que come. Todo viene de Dios. La prioridad de Dios en la salvación. Segundo, reconocemos nuestra propia indignidad e incapacidad. Usted no puede dar a Dios para que le dé. Pablo lo dice en Romanos capítulo, ¿quién le ha dado a él primero para que le deba? Locura esa idea. Los cananitas y adoradores de Baal sí creían que tenía que dar al Dios pagano para que mandara lluvia y cosecha, lo mismo que algunos metidos en la iglesia evangélica andan haciendo. Son sacerdotes de Baal nada más. Nosotros los reformados reconocemos nuestra propia indignidad e incapacidad. Nosotros no podemos hacer extorsión a Dios. No es lo que algunos están haciendo. Extorsión, demande a Dios, reclame a Dios. Hay una ley, usted siempre Dios tiene que darte. Eso es blasfemia, eso es blasfemo. Nosotros reconocemos nuestra propia indignidad y nuestra propia incapacidad. En tercer lugar, reconocemos la grandeza de la gracia de Dios. Jesucristo siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos por Él. Reconocemos la grandeza de la gracia de Dios. Nunca puede haber una iglesia, hermano, generosa, bondadosa, sembradora, que no reconozca la gracia de Dios.
Y si tu fe y si tu aprecio por la grandeza de Dios está así apenitas, sabemos cómo va a ser su aporte en el reino de Dios. Pero si mi gratitud por la grandeza de la gracia de Dios es grande, tal vez no tengo mucho dinero, pero me dispongo. Le digo al pastor, pastor, ¿dónde puede ubicarme? En las filas del ejército. Todavía estoy esperando, hermano. Que montones me estén diciendo, hermano, ¿cómo puedo mostrar mi gratitud a Dios? El cristiano salvo por la gracia de Dios reconoce la grandeza de la gracia de Dios. En cuarto lugar, el cristiano bíblico salvo por la gracia sola de Cristo sabe que es un privilegio participar con la obra de Dios en la tierra. Es un privilegio. En quinto lugar, sabemos que la meta más grande y la recompensa más grande es que Dios recibe la gloria. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Hermanos, la meta más grande nuestra, que otros den gracias a Dios, que otros alaben a Dios. ¿Están alabando las personas a Dios por usted? Hago la pregunta porque de eso se trata esto, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que usted está haciendo? O por lo que nosotros estamos haciendo. Ese es el punto. Ese es el punto. En tercer lugar, brevemente, ¿con qué confianza podemos ofrendar, hermano? Yo sé que un obstáculo es temor al futuro. Muchos de nosotros tenemos familias. Algunos somos cabezas de familia. Nos preocupan nuestros hijos, nos preocupan nuestros nietos. Eso es una preocupación válida. Debemos tener ahorro de emergencias. Debemos asegurar la estabilidad del hogar. No debemos ser irresponsables. Pero también podemos ir a un extremo. Podemos quedarnos pensando, y si viene un terremoto, nosotros vivimos en Costa Rica encima de fallas, y si viene un terremoto se cae mi casa y mi casa es reponer los 50 millones. Yo necesito tener 50 millones ahorrados por si se me cae la casa. Podemos ir a otro extremo, hermanos. Y debemos en ese sentido recordar que estamos sembrando en un reino de la cual somos parte. Cuando la iglesia es fuerte, todos somos fuertes. ¿Verdad? Cuando la iglesia es fuerte, todos somos fuertes. Hermanos, imagínense este cuadro. Una iglesia de hermanos generosos y liberales. Hay muchas ofrendas, hay mucho aporte, hay mucho mano de obra, hay muchos hermanos activos. Toda la iglesia está fuerte. Uno entra en crisis, una familia entra en crisis. ¿Qué pasa con esta familia que entra en crisis? No hay problema. No hay problema porque es miembro de una iglesia firme y fuerte, que dispone de recursos humanos, recursos financieros. Pero una iglesia mezquina, una iglesia pinche, agarrada, donde todos es una iglesia pobre, una iglesia que no tiene nada, y uno entra en crisis, todos entran en crisis. Nuestra confianza es en Dios, que está en control, hermano. Dios dice, siembre generosamente, porque la cosecha Él la da como iglesia entera. Y versículo 8, fíjese en versículo 8. Hay una promesa, lo mismo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Versículo 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué dijo Jesús? Porque ustedes buscan qué comer, qué vestir, como los paganos. Dios vistió las flores del campo y alimenta las aves del cielo. Busca primero el reino de Dios y las otras cosas vendrán también, porque nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos. Aquí Pablo está repitiendo las palabras de Jesús. Teniendo lo suficiente, Dios va a asegurar que tengamos lo suficiente. Pero sembremos, que abundemos
abundantemente en toda buena obra. Hermanos, Dios ha dispuesto que la misericordia y la generosidad sea uno de los instrumentos que Él usará para su obra en la tierra. Mi mamá, uno de los mejores teólogos que yo conozco, porque no solo sabe la Biblia, conoce la Biblia, sino conoce la teología e intenta vivir lo que sabe. Mi mamá, la teóloga, dice: usted nunca puede ser más generoso de lo que es Dios. Usted no puede ganarle a Dios en ser generoso. Olvídese, inténtelo. Intente tratar de despojarse de más de lo que Dios te puede dar. Otra cosa que mi mamá dice, qué vergüenza llegar a la puerta del cielo con un ahorro inmenso en el banco y dejarlo ahí atrás. Qué vergüenza no haber utilizado lo que Dios me dio para bendecir a otros mientras yo pude. Yo no voy a llegar a la puerta del cielo habiendo tenido yo en mi cuenta en el banco dinero que pude utilizar bendiciendo a otros. No podemos ser más generosos de lo que Dios ha sido con nosotros, hermanos. Es imposible. Seamos responsables, sí. Seamos responsables con nuestros hogares, nuestras finanzas. Pero, hermanos, sembremos. Sembremos con liberalidad, sembremos con generosidad, sembremos con misericordia en el reino de los cielos, en la iglesia del Señor. Porque Dios promete no solo que nos va a cuidar a nosotros, sino que Él va a dar, Él va a multiplicar nuestra siembra para que muchos sean bendecidos, muchos hermanos sean ayudadas, otros escuchen el Evangelio y sean convertidos, y que acciones de gracia sean elevadas a Dios. ¿Qué más quiere usted, hermano? Poder bendecir a otra persona y que esa persona le dé las gracias y la gloria a Dios. Eso debe ser nuestra meta. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Padre, pedimos perdón por nuestro egoísmo en ocasiones, por nuestra mezquindad. Padre, reconocemos que hemos recibido demasiada gracia, misericordia. Jesucristo, siendo rico, estando a tu mano derecha en gloria, se despojó a sí mismo. Él se hizo pobre, entregando hasta su vida por nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos, herederos de la eternidad contigo, Dios. Oh Padre, ayúdanos a despegar nuestro corazón de las cosas terrenas. Ayúdanos, Señor, a entender que la felicidad no va a ser encontrada en las cosas de este mundo. Y ayúdanos a que nuestra felicidad sea poder sembrar la semilla de nuestra ayuda, nuestra colaboración, y ver multiplicada esa semilla, Dios, en la ayuda para personas necesitadas, en el Evangelio esparcido y en acciones de gracias elevadas a tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.